Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Siempre será un privilegio y una bendición compartir con ustedes la bendita palabra del Señor, porque para tiempos de crisis encontraremos siempre el consuelo en la palabra del Señor de los cielos. Bienvenidos a Tiempos de Refrigerio. Quiero compartir con ustedes hoy, en este día, algo muy maravilloso que encontramos en un pasaje de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Quiero que usted me acompañe hoy, que usted saque su Biblia, que juntamente conmigo estudiemos la palabra del Señor para que tengamos allí la riqueza gloriosa de la vida espiritual que trae el estudio de la Escritura. Entonces, dice la palabra del Señor así, para gloria de nuestro Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Interesante lo que hemos leído en este pasaje de la Escritura primero. Una parábola que el Señor está dando en esta ocasión. Y se trataba de dos personajes muy influyentes en la época en la que nuestro precioso Jesús vino a enseñarnos el reino de los cielos. Esto a entender que Él con regularidad iba al templo también a orar, y entonces quiso como componer esta parábola para dar una enseñanza importante acerca de la oración. Entendamos que lo que el fariseo y el publicano fueron a hacer al templo fue a orar, a tener comunión con Dios, a hablar con Dios. Y vamos a analizar entonces la manera como ellos fueron justificados por Dios, no por el hombre. En la oración siempre el que justifica es Dios, no el hombre en sí mismo. Porque el Señor coloca a un fariseo y un publicano. Entonces vamos a analizar primero al fariseo. El fariseo era un hombre demasiado importante de los judíos. Importante porque además de ser un hombre que guardaba estrictamente la ley de Moisés, era un hombre que la enseñaba, y hacía que la ley se guardara sí o sí. Y pertenecía a un grupo llamado el Sanedrín, que era un grupo conformado por varios fariseos, los cuales eran muy celosos respecto a Moisés, a la ley de Moisés, y que enseñaban la ley con el fin de que los hombres guardaran la ley. El fariseo tenía un problema serio, y el Señor lo dijo muchas veces, que los fariseos eran hipócritas. Si usted va al Evangelio de San Mateo capítulo 23, el Señor le dedica todo un capítulo 23 a hablar acerca de quiénes eran los fariseos. Eran hipócritas, eran hombres que ponían pesadas cargas y ellos ni con un dedo la llevaban. El Señor decía que ellos eran como sepulcros blanqueados, que por fuera estaban muy bien vestidos, con sus ropas y sus vestimentas muy elegantes y muy blancas, pero por dentro estaban llenos de rapiña, decía el Señor, de tal manera que el fariseo era el prototipo de la persona traicionera. Eran los que estaban siempre al acecho del Señor Jesús, qué hacía, a dónde iba, si comía con la mano sin lavarse, si se metía a alguna parte, que porque iba y se metía a comer con pecadores, que porque el Señor hablaba siempre de tales cosas. Y eran hombres que guardaban los rudimentos y eran religiosos hasta más no poder. Por eso el Señor coloca a un fariseo
en esta parábola para representar a un hombre que oraba consigo mismo. Ahora analicemos bien cuál era la circunstancia por la cual el Señor habla acerca de este fariseo. Miren lo que el Señor dice. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo se acercó hasta la parte de adelante, no se quedó en las sillas de atrás. Entendamos que cuando está hablando de un templo, no me está hablando de que subió solamente un fariseo y un publicano, no, es de entender que el templo se llenaba completamente de personas que iban continuamente allá a hacer sus oraciones, sus rogativas delante de Dios. Eso lo tenemos que comprender, en un lugar donde se congregaban. Pero el Señor quiso colocar, para que comprendiéramos la cuestión de la justificación para cuando se ora, entonces colocó a un fariseo y un publicano. Dice que el fariseo, primero, se puso en pie. Se da cuenta que él no se arrodilló. Se da cuenta que él no se dobló delante de Dios. Para él estar tan justificado consigo mismo que no necesitaba arrodillarse, porque al fin y al cabo casi que él era como un Dios para sí mismo. Lo otro, además de que se colocó de pie, dice la Biblia que oraba consigo mismo. Se da cuenta que él no está hablando con Dios. En ningún momento él habló con Dios. Él está hablando consigo mismo. Él se está elogiando. Él se está alabando a sí mismo. Él se está diciendo, wow, qué personaje soy yo. Cuánto criterio delante del pueblo y delante de Dios tengo yo. ¿Cómo soy yo de justo? ¿Cómo soy yo de bueno? No tengo ninguna mancha, no tengo ningún error. Yo lo tengo todo. Creo que conforme yo soy, merezco que Dios me elogie, que Dios me coloque en un lugar privilegiado en el cielo. Merezco que Dios me perdone, me justifique. Yo merezco que Dios me mire con agrado porque yo soy muy bueno. Miren lo que le está diciendo. Él está hablando consigo mismo. No estaba hablando con Dios, hablaba con él mismo. Él mismo se estaba autocuestionando y en su mente no tenía a Dios, en su mente se tenía él mismo y decía, yo soy un personaje. ¿Y qué personaje soy yo? Y entonces, luego decía, Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Y empezó entonces a mirar ladrones, injustos, adúlteros y mucho menos como el publicano que está en la parte de atrás. Eso lo miraremos ahora. Miren que aquí hay un peligro muy grave, mi hermano y mi amigo, para los que hablamos de Dios, conocemos de Dios y queremos buscar de Dios. La justificación o la autojustificación que llamamos. El versículo 9, el Señor dijo, a los que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué da a entender esto? El Señor está diciendo que hay hombres que se creen justos por sus buenas obras, porque no matan, porque no roban, porque no le hacen mal al prójimo, porque dan limosna, porque dan un plato de comida, porque no han cometido ningún acto escandaloso, por llamarlo de alguna manera. Y hay personas que se justifican a sí mismos y dicen, yo me merezco el cielo porque yo soy bueno. Le tengo una mala noticia. En el libro o la carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 3, que quiero que usted en algún momento lo lea, usted que tiene Biblia, Romanos capítulo 3, dijo así el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que dijo, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo encerró a todos los hombres como injustos, como malos. El fariseo estaba diciendo, gracias a Dios yo no soy un ladrón, no soy un adúltero.
Él estaba diciendo, hay gente tan perversa y tan mala. Hay gente en esta tierra que definitivamente están tan lejos de Dios por lo malos que son. Yo no. Yo le voy a preguntar algo. ¿Usted alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha dicho una mentira? Entonces usted es malo. Usted violó la ley de Dios porque escrito está, no mentirás. Si usted tiene pecado donde usted viola la ley, usted es pecador. Eso es lo que está diciendo, nos está encerrando a todos los seres humanos bajo pecado. El hecho de que una persona mate a otra, que lo hace un asesino, y otro que simple y llanamente dijo una mentirita, el Señor está haciendo a los dos iguales de pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Mire que ya me está hablando acerca de eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. El fariseo dijo, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano, de tal manera que creo que me merezco el cielo. Error craso el que cometió él. Miremos ahora al publicano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Publicano. Publicano era casi nadie, cobrador de impuestos. Era llamado los hombres más perversos de la época porque le quitaban el dinero a la gente pobre. El publicano era un hombre servidor de los romanos. Y los romanos eran cobradores de impuestos y le quitaban hasta el último céntimo a la pobre gente. Y eran aborrecidos por el pueblo. El publicano era lo más perverso que había. No los quería. Y sin embargo el publicano llegó, se quedó en la banca de atrás. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y estando lejos, no levantaba ni la cabeza. No se justificó a sí mismo. Él dijo, Señor, aquí estoy, yo soy un pecador. Se humilló y dijo, reconozco que tengo pecado. Dijo, soy un ladrón, he sido un adúltero, he sido un injusto, he sido un mentiroso, he sido de todo. No merezco de usted absolutamente nada. Yo no soy ni como aquel ni como este, no me comparo a nadie. Yo simplemente reconozco que tengo pecado. Sé propicio a mi pecador. Perdóneme, Dios, porque yo soy un pecador. Dice que este hombre descendió a su casa justificado por Dios, no por sí mismo. Y entonces dice la Biblia que el otro desafortunadamente se fue justificado a sí mismo. Dios no lo justificó porque no se arrepintió. Este se arrepintió. Y el Señor dijo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si usted y yo conocemos a Dios y hablamos con Dios y decimos conocer a Dios, la única forma de justificarnos es pidiéndole al Señor perdón, reconociendo quiénes son. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy igual a todos los hombres de esta tierra. Yo necesito que Dios me perdone. Necesito vivir justificado bajo la gracia de Jesucristo. Necesito la sangre de Jesucristo para que perdone mis pecados. Y Jesucristo es el único que puede perdonarnos y justificarnos. La justificación que Dios nos da es la que nos da la entrada al reino de los cielos. Todos somos pecadores. Necesitamos de una sangre redentora. Usted necesita un Salvador. Yo lo necesito. Jesucristo es Señor, Salvador, justificador. Precioso Hijo de Dios. Señor, que hombre de esta tierra no ha cometido pecado delante de ti. Todos, por lo cual hoy nos queremos justificar, pero a tus pies. Que tu sangre nos limpie, nos lave de toda maldad. Que hoy permitas que tu sangre preciosa, vertida en el Calvario, limpie hoy las vidas de quienes me están escuchando. Y que hoy todos seamos justificados por ti, Jesucristo. Tanto lo necesitamos. Necesitamos tu perdón. Necesitamos, Señor, tu salvación y tu guianza.
Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Recuerden que Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Estos son tiempos de refrigerio. Jesucristo vive y reina. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.